Servicio Meteorológico Nacional. ¿Todo su nombre? Ricardo Prieto González, del Servicio Meteorológico Nacional. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Muy buenos días a los presentes en el panel. Quiero presentarles, está con nosotros la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, el subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Semarnat, Sergio Sánchez Martínez, Marina Robles, secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Ricardo Prieto, del Servicio Meteorológico Nacional, Carolina García Cañón, del Gobierno del Estado de México, de la Secretaría de Medio Ambiente, su servidor Ramiro Barrios, de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Le doy la palabra al ingeniero Sergio Sánchez. Gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Antes que nada quisiera destacar el estrecho trabajo de colaboración que han venido realizando las instituciones que forman parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis desde el inicio de este año y particularmente durante estos días en que los incendios han provocado un deterioro de la calidad del aire. A continuación voy a leerles un comunicado que es el fruto del trabajo que hemos venido realizando en las últimas horas con la presencia de la señora jefa de gobierno y con la participación de otras dependencias, tanto las instituciones como las personas y organizaciones que hacen parte del Consejo Asesor de la Comisión Ambiental de la Megalópolis han venido trabajando en estas últimas horas en torno a lo que vamos a comunicar en esta mañana, esta tarde. En los últimos 4 días, la calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de México se ha visto afectada por altas temperaturas, incendios en la región centro y sur del país y un sistema de alta presión que evita la dispersión de contaminantes, además de una prolongada sequía. De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal y las áreas de protección civil de las entidades, entre el 9 y 13 de mayo se han registrado 130 incendios en el Estado de México, 66 en la Ciudad de México y más de 112 en Hidalgo y 87 en Morelos. Y a esto se suman también múltiples incendios que se han venido registrando en otros estados de los alrededores, tales como Oaxaca, Guerrero, entre otros. El contaminante que ha registrado mayor incremento es el material particulado, con mayor incidencia a las partículas menores a 2.5 micrómetros. Los valores máximos del índice de calidad del aire de este contaminante en la zona metropolitana han sido los siguientes. El 10 de mayo, a las 18:24 horas, 109 puntos del índice de calidad del aire. El 11 de mayo, a las 23 horas, 138 puntos. 12 de mayo, a las 23 horas, 146 puntos. 13 de mayo, a las 20 horas, 155 puntos. Y el 14 de mayo, a las 10 horas, 160 puntos. A pesar de que el Programa para Contingencias Ambientales Atmosféricas publicado el año 2016, que se encuentra actualmente vigente, no contempla a las PM2.5, la Comisión Ambiental de la Megalópolis ha emitido diversos comunicados para la protección de la salud y activó el programa de vigilancia epidemiológica desde el 11 de mayo. Y a las 8:30 de la mañana del 14 de mayo, el día de hoy, se activó contingencia ambiental extraordinaria. La Comisión Ambiental de la Megalópolis está sesionando de manera permanente y dará comunicados al menos 3 veces al día a las 10, 15 y 20 horas durante este periodo de alerta ambiental. De mantenerse o agravarse los niveles de contaminación, se considerarán medidas adicionales. Se ha solicitado el apoyo y la asesoría del Centro Mario Molina, del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y otras instituciones de educación superior. Desde el inicio del año, trabajamos conjuntamente la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de México y expertos nacionales e internacionales
para la elaboración del nuevo Programa Integral de Calidad del Aire que lleve a los habitantes de la zona metropolitana del Valle de México a una mejora gradual y sostenida del aire que respiramos. La próxima semana anunciaremos la actualización del Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas, así como modificaciones al programa Hoy No Circula y el calendario de actualización de normas oficiales mexicanas de alto impacto para la reducción de emisiones. Las medidas vigentes que están siendo aplicadas en el contexto de esta contingencia extraordinaria son medidas para proteger la salud de la población, evitar actividades al aire libre, tales como ejercicio intenso, el cual incrementa la dosis de contaminantes inhalados. Evitar la realización de actividades cívicas, culturales, deportivas y de recreo al aire libre, en particular en centros escolares. Hidratarse continuamente, al menos 1,5 litros de agua al día. Evitar el uso de lentes de contacto, acudir al médico en caso de sentir molestias. En caso de contar con aire acondicionado, utilizarlo en modo de recirculación. Se recomienda además no fumar ni exponer a personas en donde existen niños y personas vulnerables al efecto del tabaco. Facilitar el trabajo desde casa, especialmente para trabajadores que forman parte de los grupos sensibles. En el caso de hogares cercanos a las zonas de incendio, donde el humo sea denso, colocar toallas húmedas en las zonas por donde pueda introducirse a las habitaciones, tales como ranuras de puertas y ventanas, y de ser posible, retirarse del área. En caso de encontrar cenizas provocadas por los incendios, evitar el contacto con ellas, no permitir que los niños y las mascotas entren en contacto, impedir el contacto de las cenizas con la piel y si se necesita barrerlas del piso u otras superficies, humedecerlas ligeramente y no permitir que se suspendan de nuevo en el aire. En cuanto a las medidas de vigilancia ambiental, continuar el esfuerzo de vigilancia y control que se ha establecido desde el sábado 11 de mayo para el control de fuentes ostensibles de contaminación en el transporte, la industria, los servicios, quemas y otras prácticas. En particular, se intensifica la vigilancia y atención de incendios por quemas agrícolas y forestales. En relación con medidas para reducir emisiones por quema de materiales, biomasa y combustibles, las acciones son: quedan prohibidas las quemas agrícolas de llantas, residuos, pirotecnia y otros materiales. Evitar la quema de leña y carbón, así como no prender velas o incienso. En relación con acciones para reducir emisiones de contaminantes, se prohíbe la circulación de vehículos de transporte de materiales de construcción abiertos sin lonas de cobertura. Se suspenden en forma total las actividades de barrido y corte de pasto en áreas de camellones, jardines y campos deportivos. Se suspenden todas las actividades de movimiento de materiales generados generadores de partículas en establecimientos de materiales de construcción con almacenamiento de más de 50 toneladas a cielo abierto, incluyendo arena, gravas, arcillas, entre otros. Se suspenden todas las actividades de explotación de bancos de materiales. Se suspenden las actividades de construcción, demolición y movimiento de tierras en obras mayores a 5,000 metros cuadrados de superficie, quedando exentos los que cuenten con medidas de mitigación de emisiones fugitivas de polvo. Se suspenden las actividades de bacheo, pintado, pavimentación, así como las obras y actividades que obstruyan o dificulten el tránsito de vehículos. Se suspenden actividades de combustión relacionados con la cocción de ladrillo, cerámica y fundición en hornos artesanales. Medidas adicionales en caso de contingencia combinada entre PM2.5 y ozono. Esto no ha ocurrido, esto se hará en caso de que lleguemos a tener una contingencia de PM2.5 y ozono. Muy bien, esto lo anunciaremos después, pero me parece que hasta aquí llega el comunicado. Sí, a continuación quisiera pedirle al representante de la Comisión Nacional del Agua que nos haga el favor de darnos una exposición acerca de las condiciones meteorológicas que se han presentado en estos últimos días y que explican, al menos parcialmente, las circunstancias que hemos estado viviendo desde el viernes. Como no, con mucho gusto. Buenas tardes a todos.
Me permito hacer referencia a que las temperaturas del Valle de México han estado arriba de los promedios históricos durante prácticamente todo lo que va de este año 2019. Estas temperaturas han variado entre 2 y 5 grados centígrados arriba del promedio, dependiendo de la semana específica en la que se vea. Resaltan los 33 grados centígrados que se registraron en una estación de la alcaldía Gustavo Amadero el día 11 de marzo de 2019. Esto es 6 grados centígrados arriba del promedio histórico para esa fecha. Sin embargo, el promedio histórico que ha ocurrido históricamente en la Ciudad de México es de 38.5 grados centígrados. En el año 1952, la fecha específica fue el 15 de marzo, y en el año 1982, la fecha específica fue el 5 de abril. Es decir, todavía no tenemos este año temperaturas récord en el Valle de México. En los primeros 4 meses de 2019, apenas llevamos una lluvia acumulada en promedio de 22.5 litros por metro cuadrado. Esto es un 51% arriba del promedio. Es decir, se están combinando estas condiciones de temperaturas cálidas y baja precipitación. También tenemos ya, digamos, en más grande escala, la condición del Niño débil. El Niño débil es una condición oceánica que se da sobre el Océano Pacífico ecuatorial y prácticamente está ocurriendo desde octubre de 2018 y hasta la fecha. Esto ocasiona no nada más un déficit de precipitación en el Valle de México, sino también en los estados vecinos, un incremento de temperaturas y también mayor radiación solar. Ahora vamos un poco hacia el pronóstico de los siguientes días. Para el día de hoy todavía estamos pronosticando sin lluvias en el Valle de México. Sin embargo, a partir de mañana y hasta el viernes 24 de mayo estamos pronosticando una condición de lluvias dispersas de corta duración y que se mueven rápidamente sobre el Valle de México. Es decir, tenemos una probabilidad de precipitación entre el 10 y el 30% en estas 2 semanas que continuarán. Las temperaturas continuarán altas entre 29, 30 y 31 grados centígrados en esta ciudad, y mañana miércoles y pasado mañana jueves esperamos poco viento y estabilidad atmosférica. Eso sería cuando. Muchas gracias, doctor. Quisiera destacar que el grupo interinstitucional, como se anunció el día de ayer, se mantiene trabajando de manera permanente y que conforme vayamos avanzando la próxima semana habremos de presentar los resultados y las nuevas medidas. Quisiera solicitar a la doctora Claudia Sheinbaum que nos haga el favor de darnos sus comentarios. Gracias, muy buenas tardes. Como lo menciona el subsecretario de Planeación de Semarnat, Sergio Sánchez, se ha estado colaborando en la Comisión Ambiental de la Megalópolis, en particular el Estado de México, la Ciudad de México y el Gobierno de México, en esta condición extraordinaria que tenemos en la ciudad, a partir principalmente del sábado. Como lo estuve comentando ayer, se ha sido muy responsable en las medidas que se están tomando. Hasta el día de hoy, a pesar de que no esté establecido formalmente la contingencia por partículas 2.5, se decretó una contingencia extraordinaria que tiene que ver principalmente con medidas de protección a la salud y al mismo tiempo la prohibición y evitar ciertas actividades que son las que provocan la emisión de partículas 2.5. Esta comisión se mantiene en reunión permanente y se van a estar estableciendo comunicados a las 3 de la tarde y a las 8 de la noche. Aquí va a permanecer la Secretaría de Medio Ambiente y su equipo, de tal manera que si estas condiciones empeoraran, se tomarán medidas adicionales que nos permitan evitar que siga aumentando la concentración de contaminantes. Aunque el porcentaje mayor proviene de los incendios, pues evidentemente la actividad cotidiana también es una presión sobre la concentración de contaminantes. Entonces, hasta ahora son estas medidas que ha establecido la comisión y lo que se trabajó previamente son una serie de medidas que en caso, sobre todo de incrementarse el ozono, que se combinaría con las partículas, se tomarían medidas extraordinarias
de mayor protección y reducción de las emisiones contaminantes. Pero eso ya se establecería hasta más tarde, de acuerdo con la medición de contaminantes de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México. Muchas gracias. Nuevamente quisiera destacar el carácter interinstitucional, donde el Gobierno del Estado de México, la Ciudad de México, Semarnat, pero también otras instancias del Gobierno federal, estaremos trabajando para avanzar hacia las nuevas medidas y los ajustes al plan de contingencias que les hemos comentado. Quisiera entonces abrir a sus preguntas y comentarios, por favor. Buenos días, Sandra Meras de Fórmula. Tengo dos preguntas. ¿Existe algún impedimento legal para que no declaren contingencia ambiental? Entiendo esta parte de que son partículas 2.5, pero ya se rebasaron puntos, digamos, de contingencia. ¿Hay algún impedimento para no declarar contingencia? Esa es mi primera pregunta. ¿Se declaró que hay contingencia extraordinaria? Sí, contingencia extraordinaria, pero no contingencia, digamos, como nosotros lo conocemos, que se suspende, lo no circula, que hay afectaciones más para el ciudadano. ¿No hay, digamos, alguna medida para poder ya declararla con estos altos índices, bueno, malos índices que tenemos de calidad del aire? Sí, lo que se consideró son aquellas actividades que generan mayor concentración de 2.5 y es una contingencia extraordinaria. Por eso se dice que se evaluará a las 2, 3 de la tarde de continuar estos altos índices o combinarse con una contaminación alta por ozono, que ya serían 2 contaminantes, entonces se emitiría la contingencia con medidas adicionales. Por ahora no es necesario entonces. En este momento es las medidas que se han planteado y a las 2 de la tarde se hace una nueva evaluación para poderlo publicar a las 3 de la tarde. Se estuvo trabajando esto con distintos expertos, tanto de salud como de la propia Universidad Nacional. Estuvo hace un rato la directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Entonces consideró que estas son medidas por el momento y estar evaluando permanentemente por si se requieren medidas adicionales. Ahora, este llamado o esta consulta que le hace la Liga Bancomer para saber si se suspende o no el día de mañana el partido de liguilla, ¿usted qué les estarían respondiendo? A las 3 de la tarde se anunciaría si es pertinente o no es pertinente. Ok, gracias. Buenas tardes, yo quisiera preguntarles, este protocolo que, perdón, Manuel Cosme del Sol de México, este protocolo que ustedes están planteando modificar la semana próxima, ¿de qué elementos tendrían ustedes a tomar en cuenta? Y si esta situación que ha sido calificada y atípica pudiera repetirse en el futuro. Los factores que estamos considerando son las condiciones meteorológicas. Como hemos venido insistiendo, es una temporada propicia para la acumulación de los contaminantes debido a la presencia de sistemas anticiclónicos que hacen que la atmósfera se quede estancada. La radiación solar, la temperatura, hay que considerar que también que estamos viviendo un periodo de sequía prolongado. Todo esto conforma el contexto. También, desde luego, los registros de incendios que tenemos por parte de la Comisión Nacional Forestal y de las autoridades locales, además de la información complementaria que existe a nivel internacional, además del monitoreo continuo que se hace en el sistema de monitoreo de la Ciudad de México. Esos son los factores principales que se toman en cuenta. Adicionalmente, las prescripciones, los lineamientos que están establecidos en el plan de contingencia y que en este momento están siendo revisados para incluir plenamente las consideraciones de las partículas respirables PM2.5 como parte de sus criterios. Buenos días, buenas tardes a todos. Quiero preguntarles, soy Gerardo Suárez del periódico El Universal, quiero preguntarles, porque nos llegaron varios comentarios, si se analizó el tema de las escuelas, ¿habría suspensión de actividades en escuelas o no hasta el momento? Suspensión de actividades de algún otro tipo, y que nos definieran ahorita qué pasa con los automóviles. Parece que el programa Hoy No Circula se está aplicando como comúnmente ocurre, pero si nos pudieran detallar esto y si nos pudieran
pues dar de una vez algunos detalles de las medidas que se implementarían si también sube el ozono. Gracias. Sí, hasta el momento no hay para los vehículos automotores. La población tiene que estar atenta porque a las 3 de la tarde viene un nuevo comunicado que de acuerdo con los índices de contaminación se estarían estableciendo medidas adicionales. El día de mañana no hay clases por ser 15 de mayo. De necesitarse suspender las clases jueves o jueves y viernes, se estaría estableciendo el día de mañana, igual a las 3 de la tarde, para poder conocer si continúan estos altos índices o no. Entonces, el día de mañana no hay clases, si continúan los altos índices, entonces se tomarían decisiones sobre las clases en jueves y viernes, pero eso sería hasta el día de mañana a las 3 de la tarde. Doctora, y también preguntarle, ahorita en esta reunión, ¿qué se tomó en cuenta? ¿Qué es lo que se analizó para decidir que sea hasta la próxima semana que se presenten estos programas de contingencia por partículas finas, los cambios a la ley no circula? Como lo mencioné, es algo que se viene trabajando, se va a acelerar para que pueda estar la próxima semana. Repito, las nuevas medidas de contingencia de hoy no circula, de alerta ambiental que se han venido trabajando, requieren consensarse todavía en algunos temas con el grupo de científicos con el que se ha estado trabajando y las propias entidades. Pero se estaría ya la próxima semana anunciando estas nuevas medidas de protección. Buenas tardes. Cintia Marín, de Noticieros Televisa. Doctor, en este momento hay personas que se están manifestando en las calles de la Ciudad de México. ¿Harán algo para evitar que se sigan manifestando y pues produzcan más contaminación o los dejarán que sigan manifestándose libremente y sin restricciones? Es una orientación, es decir, aquí se combinan muchos derechos, es una orientación a evitar las manifestaciones, pero difícilmente podemos utilizar la fuerza pública para detener esto, dado que finalmente también es un derecho constitucional. Entonces, una orientación que se está dando, en este momento hay una serie de prohibición de ciertas actividades y, repito, a las 3 de la tarde se emitirán otras si es que continúan los altos niveles. ¿Qué tal, doctora, secretario, subsecretarios? Muy buenas tardes. Varias preguntas. La previsión de las condiciones meteorológicas para la ciudad y la zona del Valle de México, ¿cuáles serían? ¿No habría dispersión de contaminantes en las próximas 48 horas? Si nos podrían decir cuál es. La siguiente es, ¿bajo qué medidas se emiten esta contingencia ambiental extraordinaria? ¿Qué parámetros tomaron en cuenta? ¿Hasta qué niveles para determinarla? O sea, ¿bajo qué niveles ya se podría determinar esta contingencia ambiental extraordinaria? Y la siguiente es, la próxima semana entonces ya entraría un nuevo contaminante al catálogo para emitir las contingencias, ya no serían solo 3. Y la última nada más, esta orientación o estas medidas que ustedes están pidiéndole a la población, ¿no va a ser en algún momento que sean impositivas? O sea, decir, se tiene que ya hacer, porque son tantos los niveles, o bajo qué nivel ya tendrían que ser, ya no recomendaciones, sino imposiciones para salvaguardar la salud de la población. Quisiera pedirle al representante de CNA, por favor, que nos responda. Sí, cómo no. Esencialmente, las próximas 48 horas estamos esperando condiciones de poco viento. Entonces, eso, digamos, no será favorable para la dispersión de contaminantes. También estamos esperando temperaturas altas, alrededor de 28 29 grados centígrados, cielos mayormente despejados, sin embargo, con la condición de bruma en la parte baja de la atmósfera. Y también, pues prácticamente alguna condición de lluvias dispersas, pero ya hacia la tarde del miércoles y tarde del jueves, de muy corta duración y que podrán favorecer ligeramente la condición de dispersión de contaminantes, sin embargo, no en gran cantidad. O sea, jueves ya tendríamos menos contaminantes si es que las lluvias se presentan en la zona. Sí, sin embargo, todavía son poca cantidad de lluvia y de poco tiempo. Entonces, probablemente se alcance a agregar contaminantes en esos periodos. Bueno, en relación con los niveles de activación, esta mañana activamos al alcanzar más de 150 puntos para el caso de PM2.5, a pesar de que todavía no está incluido en el programa de contingencias atmosféricas.
En los próximos días, con el grupo científico, vamos a estar evaluando cuál es el nivel más apropiado para fijarlo. Entonces, la próxima semana, uno de los elementos que vamos a informar será cuál será el nivel de activación que se defina en el contexto de este grupo interinstitucional y con el apoyo de los científicos. ¿Pero ahorita lo van a activar a los 150? Se activó esta mañana al haber más de 150 puntos y las medidas ya no son recomendaciones, sino son disposiciones del plan correspondientes a una contingencia atmosférica extraordinaria. ¿Y las de bajo qué entraría un nuevo contaminante al catálogo para emitir las contingencias? Son 3 nada más. ¿Ya entraría como bajo qué criterios? Efectivamente, en este momento los contaminantes que están incluidos en el plan de contingencias vigente que fue emitido en el 2016 son ozono y PM10. La próxima semana estaríamos agregando al catálogo, como usted menciona, las PM2.5. Y algo último nada más, ¿cuándo cambiarían a que fuera impositivo y no una recomendación para la población? En este momento, al ser una contingencia extraordinaria, ya son disposiciones. ¿No hay sanciones para empresas, para nadie que incumpla? Porque no lo... Se aplicarán en todo caso las sanciones que correspondan de acuerdo con lo que está establecido en el plan de contingencias. Gracias. Hola, buenos días para todos. Daniela Vega de UNETV. Buenas tardes. Me gustaría, si nos pudieran precisar por qué se activó la contingencia hasta el día de hoy, a pesar de que ayer por la noche se rebasaron ya los 150 puntos de este tipo de partículas. ¿Por qué decidir activarla el día de hoy y no ayer por la noche para que la gente tomara estas previsiones con tiempo? También me gustaría preguntarles, estas partículas PM2.5, ¿cuáles son las afectaciones a la salud que tienen principalmente? Hay quejas de la población de ojos irritados, como una sensación en el cabello, en la piel áspera, no sé. La particularidad en cuestión de salud de estas partículas finas. Y me gustaría saber, para precisar un poquito en cuestión técnica, cómo funcionan los medidores de calidad del aire, cómo se establece, en dónde se distribuyen y quién se encarga de su operación. ¿Es la CAME, es la Secretaría Local? Bueno, como usted sabe, la contingencia ambiental fue decretada esta mañana, la contingencia ambiental extraordinaria, tomando en cuenta esta excedencia del nivel de 150. Por eso se anunció esta mañana y a partir de esta mañana las disposiciones corresponden a las de una contingencia extraordinaria. ¿Cómo se mide la calidad del aire? Se mide a través de una red automática de monitoreo atmosférico, a través del sistema de monitoreo atmosférico de la Ciudad de México, que tiene una operación continua desde el año de 1987 y que continuamente, hora tras hora, reporta los datos de calidad del aire. Es una de las redes más extendidas del mundo y además una de las que reportan de una forma cotidiana y continua estos datos de medición. Con base en estos datos que se detectan hora tras hora es que se emite el índice de calidad del aire. No, lo opera el gobierno de la Ciudad de México y lo utilizan todas las instituciones que forman parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Perdón, pero desde ayer a las 7 de la noche ya se había rebasado los 150. Como anunciamos ayer, el grupo ha estado trabajando de manera continua desde el sábado. A partir de las discusiones que tuvimos a lo largo de estas últimas horas, se tomó la decisión de implantarla con las medidas específicas que estábamos deliberando. Estas medidas que estamos planteando en esta mañana son el resultado del trabajo que ha realizado el grupo de trabajo interinstitucional. Hay una aplicación, sí es importante que se conozca esto, ¿no? Hay una aplicación que se llama Aire, Ciudad de México, en donde ustedes pueden ver los índices de contaminación. Si ustedes observan, en el caso de PM2.5, por ejemplo, en este momento, solamente hay 2 sitios en donde pasa de 150. Está en el caso de Ciudad Nezahualcóyotl y está el caso de Santiago Acahuatepec. Solamente son 2 puntos en toda la zona metropolitana. En el caso de las partículas, y es importante que se conozca, muchas veces se decreta contingencia regional. Históricamente, no se decreta la contingencia para toda la zona metropolitana del Valle de México. El día de ayer solamente era una estación y entonces
Hasta hoy en la mañana tuvo esta decisión la Comisión Ambiental de la Megalópolis con expertos de decir se decreta esta contingencia extraordinaria. Si el día de hoy se mantiene esto en varias zonas de la zona metropolitana del Valle de México, entonces tomarán medidas extraordinarias. Pero si ustedes ven, en distintas zonas de la ciudad está por debajo de los 150 puntos. Entonces son decisiones que se toman. Había una posibilidad de decretar contingencia regional solamente para cierta zona y se tomó la decisión por la particularidad de este contaminante de esperar hoy en la mañana y decretar la contingencia para toda la zona metropolitana del Valle de México. Son principalmente afectaciones respiratorias y tienen que ver no solamente con que se eleven los índices, sino que durante varios días permanezcan estos índices, ¿no? ¿Podría registrarse alguna enfermedad? Son enfermedades respiratorias principalmente y afectan más a las personas que tienen asma o algunas afectaciones ya de por sí del sistema respiratorio, ¿no? Entonces sí es importante que se conozca esto de en dónde están los límites más altos de partículas menores a 2.5 micrómetros. Para poner en contexto la información que nos ha dado la doctora Sheinbaum, la red de monitoreo atmosférico de la Ciudad de México tiene 35 estaciones, 21 en el Estado de México, 14 en la Ciudad de México. De estas 35 estaciones, en 2 fue donde se excedió el nivel de 150. Buenas tardes, doctora Sheinbaum. Para usted, Marcelino Fernández del Castillo de ESPN. Mencionaba hace un momento que a las 3 de la tarde se anunciará si es viable jugar el partido de semifinal de la Liga MX entre América y León. En caso de que no pudiera realizarse, ¿cuáles serían las medidas que tomarían con la Liga MX? ¿Se cambiaría de sede? ¿Se cambiaría de día? ¿Y de qué factor dependería que se juegue o no el partido? Ya estaríamos comunicándonos con quien organiza este partido. Nuestra obligación y de la Comisión Ambiental de la Megalópolis es proteger la salud de los habitantes frente a circunstancias como ahora que son extraordinarias. Entonces, evidentemente se busca evitar esta situación. Por eso no queremos ser irresponsables y decir, a ver, hay una estimación de que es muy probable que suban los índices de ozono también. Entonces, si hay los 2 contaminantes que llegan a un límite, pues es obligación de nosotros proteger la salud de los deportistas, de la población, y por eso no hemos sido irresponsables en las medidas que se están tomando y estamos esperando a este límite. Pero ya tendrían las propias autoridades deportivas pues que tomar sus decisiones, ¿no? Entiendo que es otro tema, pero se publicaba este día de que no habría renovación con el tema de la Fórmula 1 en México. Es otro tema, si quieres eso luego lo vemos. Okay. Gracias. Yo creo que hay una… ¿Sí? Gracias. Buenos días, Claudia Altamirano de Animal Político. Serían varias preguntas. Primero, si hay algún plan previsto en materia de salud de atención a las personas que presenten alguna molestia, si necesitan ser derechohabientes de alguna institución o no, y qué tipo de atención se les dará. La segunda es que, ¿qué tienen previsto para controlar? ¿Sí? ¿Sigo? ¿Sí? ¿Qué tienen previsto para controlar el tránsito de vehículos ostensiblemente contaminantes, ya que se supone que es una de las medidas, es así, obligatorias, ¿no? Que no pueden circular si visiblemente son contaminantes, sin embargo, pues continúan circulando, así ha sido cada vez que hay una contingencia, esos vehículos siguen circulando y simplemente se les escapan a las unidades que sí los pueden detener. Entonces, si tienen prevista alguna medida extraordinaria a ese respecto. Otra sería si en las reuniones de la CAME se han reunido con gobernadores y qué se ha acordado con ellos específicamente para la zona metropolitana. Gracias. En cuanto a la pregunta sobre salud, mencionarle que desde el día 11 de mayo, el doctor Jorge Ochoa Moreno, director general de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México. Desde el 11 de mayo activamos lo que es el programa de vigilancia epidemiológica, o sea, reactivamos, intensificamos la vigilancia, pues para estar muy pendientes de que pudiera haber algún incremento en alguno de estos tipos
padecimientos respiratorios como son las conjuntivitis, la rinitis, amigdalitis, etcétera, ¿no? Estamos vigilando que no haya mayor número de casos esperados. Efectivamente, hasta el momento no tenemos un incremento evidente en los casos porque se requieren pues un conjunto de días, lo que le llamamos el periodo de incubación para que se pudieran manifestar el padecimiento. Estamos muy pendientes y en cuanto a la atención, todo el sector salud está listo para atender cualquier problema respiratorio que se pudiera presentar como un aumento de la incidencia, es decir, el Seguro Social, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, los servicios de salud pública de la Ciudad de México. En caso de que se presentara alguna urgencia, no se requiere tener ningún tipo de derechohabiencia, sino todos los servicios están abiertos por ley a la atención de cualquier tipo de urgencias. Gracias. Sí, me había faltado una pregunta, perdón. ¿Qué le responderían a las personas, sobre todo padres de familia, que han reclamado por qué se decreta la contingencia hasta las 8 de la mañana, dado que había condiciones desde una noche anterior? Entiendo que ya lo respondió, pero hay este reclamo de que se decreta hasta las 8 de la mañana cuando los niños ya están en la escuela y los padres ya no pueden tomar una medida al respecto. Gracias. A ver, con respecto a los padres de familia y a las escuelas, se habló con la SEP esencialmente desde el sábado, domingo, para evitar actividades al aire libre. Eso es lo que decreta en este momento la contingencia extraordinaria. Y una serie de medidas para evitar las principales emisiones de 2.5. Hasta el momento no se ha tomado una decisión adicional que tenga que ver con la circulación de los vehículos. ¿Por qué? Porque la principal causa de la situación que tenemos ahora y de las partículas 2.5 son los incendios. Entonces, la mayor vigilancia en este momento está sobre los incendios. Y se tomó la medida en la mañana en el Gabinete de Seguridad. Toda la policía está vigilando el tema del ostensiblemente contaminante y orientando a que dejen de circular si se encuentra un vehículo ostensiblemente contaminante, y está el número de Locatel para cualquier ciudadano que quiera denunciar o que tenga alguna duda sobre este tema. No, se detendrían a los vehículos ostensiblemente contaminantes. Normalmente los detienen solo las patrullas ambientales y hoy hay una orientación a toda la policía, no para multar, porque solo pueden multar las patrullas ambientales, para detener y que se detengan los vehículos ostensiblemente contaminantes. En caso de que subiera el ozono, entonces sí, se toman otras medidas que tienen que ver ya con los automotores, particularmente los vehículos a gasolina, y ya se haría el día de hoy a las 3 de la tarde para el día de mañana, y si continúa el día de mañana, para el día jueves y para el día viernes, ¿no? Ya serían 2 contaminantes que estarían en los límites más altos, cosa que no ha ocurrido en los días anteriores. Solamente quisiera enfatizar que se continúa reforzando la vigilancia de todas las fuentes ostensibles de contaminación y se continuará reforzando, incluyendo el transporte que usted menciona, pero también otras fuentes que pueden incluir industria, servicios u otras actividades. En relación con las mismas patrullas, pero continuamos reforzando lo que ya iniciamos desde este fin de semana y se reforzará todavía más. Usted pregunta sobre la reunión con los gobernadores. Le informo que el día de ayer tuvimos una reunión con todas las autoridades ambientales del país, la Asociación Nacional de Autoridades Estatales Ambientales. Comentamos acerca de estos temas, no solamente contaminación del aire, sino incendios y las causas que llevan a los incendios, y con base en los resultados de esta reunión, próximamente habremos de tener una reunión con los gobernadores también. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días, Luis Méndez de Efecto TV. Me gustaría preguntarle, subsecretario, primero y confirmar si es cierto que la Semarnat eliminó el programa de empleo temporal para el combate a los incendios forestales. ¿Es así? Semarnat no eliminó el programa, hay un recorte presupuestal que afecta a todo el gobierno federal y este es uno de los programas que han sido suspendidos. O sea, sí hubo un recorte.
Ha habido recortes, sí, por supuesto. Ok. Y también me gustaría preguntarle, una vez que lo pongo en el contexto de este recorte, si la reducción del presupuesto a la Comisión Nacional Forestal en un 60% no está impactando en los incendios que están registrando a nivel nacional. Mire, yo quisiera resaltar algo que ya mencionamos ayer. El 99% de los incendios son provocados. Tienen que ver con quemas agrícolas, tienen que ver con fogatas y tienen que ver también con cambios de uso del suelo. Ahí es donde está la verdadera solución. Cuando hay un recorte presupuestal, también hay afectaciones en las actividades de las instituciones, pero la principal causa es esta, la que tiene que ver con, insisto, quemas agrícolas, con cambios de uso del suelo y con quemas como fogatas y otras similares. Entonces, la primera sí es los incendios, que son de alguna manera generados, pero sí hay algún impacto por esta reducción. Hay un impacto y yo quisiera agregar que además lo que tenemos que tomar en cuenta es que esta temporada estamos teniendo temperaturas altas y una sequía muy prolongada. Ese es uno de los aspectos que determinan la presencia de los incendios que hemos tenido en esta temporada. ¿Habría alguna manera de pedirle a Hacienda que les dé recursos para tratar de combatir estos incendios? ¿De los retirados? Este es un esfuerzo que hace Marlando solamente para este tema, sino para todos los temas en los que estamos trabajando. Ok. Doctora, buenos días. Me gustaría preguntarle, ¿por qué esperar a ver si la suma de partículas genera una mayor contaminación para poder implementar la contingencia ambiental? ¿No es prioridad del gobierno garantizar la salud de sus habitantes? A ver, es prioridad, pero sí quisiera que se entendiera, ¿no? Son distintos los tipos de contaminantes y las fuentes que generan la contaminación. En este momento, el 80, no sé, 60 al 80% de lo que está causando la situación actual son los incendios, provocados por las altas temperaturas y la baja dispersión de contaminantes, particularmente por la masa de altas presiones que está sobre la zona metropolitana del Valle de México. ¿Cómo se toma esta decisión? Se hace una contingencia extraordinaria porque no había absolutamente nada para las partículas 2.5, es decir, ni la administración pasada federal ni la local dejaron establecido un protocolo para ello. ¿Qué hicimos? Convocamos al comité asesor de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, se tomaron desde el principio una serie de medidas de protección a la salud de los habitantes y el día de hoy, dado que permanecen en dos zonas de la zona metropolitana del Valle de México los altos niveles de PM2.5, se hace una serie de acciones, por ejemplo, la pavimentación, el corte de pasto, todo esto aumenta, en particular la pavimentación, la generación de este tipo de partículas. Si paran un número de vehículos, ¿qué vehículos? Si hay medidas extraordinarias, serían si se juntan los dos contaminantes, porque entonces sí puede afectar más a la salud. Entonces, hemos sido muy responsables, hemos estado consultando a los expertos y he estado viendo la cuestión epidemiológica de salud. En mi caso, soy la única gobernadora que ha estado, o jefa de gobierno, que ha estado en estas reuniones, atenta a lo que dicen los expertos, a lo que se está planteando y hemos tomado decisiones responsables y se tomarán medidas adicionales en caso de que los dos contaminantes se sumen o que se espere que haya incremento de los dos contaminantes. Doctora, en este momento hasta las 12 del día la calidad del aire del gobierno de la Ciudad de México reporta 161 puntos de PM2.5. Sí, pero en ciertas zonas, porque si te fijas, por eso repetía, es una zona en Nezahualcóyotl y otra zona cerca de Xochimilco. En el resto de la zona metropolitana del Valle de México está por debajo de los 150. No sé si la Secretaría de Medio Ambiente le puede ayudar ahí con calidad del aire, porque en el tuit de hace 30 minutos dice calidad del aire del gobierno de la Ciudad de México. En la mayor parte de la Ciudad de México y zona conurbada la calidad del aire es mala. En la alcaldía de Iztapalapa y el municipio de Nezahualcóyotl es muy mala. A ver, ¿por qué no checamos si quieres los índices de contaminación? Porque no vamos a entrar en contradicciones aquí. Sí, y somos muy responsables al dar la información.
Tan es así que ni siquiera nosotros controlamos los índices de contaminación, son automáticos y se publican automáticamente. Y la población puede ver los índices de contaminación en cada una de las distintas zonas. Particularmente el ozono es el que tiene, digamos, mayor distribución y por eso no hay contingencias regionales de ozono. Las partículas sí pueden tener comportamientos locales y por eso en algunos casos se decretan contingencias regionales, no contingencias en toda la zona metropolitana. En este caso se tomó esta decisión de contingencia extraordinaria y particularmente se suspendieron actividades que tienen que ver con los gobiernos. Si se suman los dos contaminantes, entonces habrá otras medidas para la protección de la salud de la población. Y me gustaría hacerle una pregunta a la Secretaria de Medio Ambiente para terminar. En la página de Aire CDMX, en las estadísticas, Secretaria, de acuerdo a los datos que se presentan en esta página, en los últimos 3 días, del 11, 12, 13, 14, se rebasó el índice del PM10. El 11 tuvimos 157, el 12 176, el 13 194, el 14 173. Mi pregunta sería, ¿estos datos son diferidos de los que nos presentan o por qué hay una diferencia? Sí, yo creo que hay algún error en la comunicación que tuviste. Podemos darte la información que tenemos de los registros. Si hubiese sido el caso, hubiésemos declarado la contingencia pertinente, pero no es así. Sí, tiene que ver con promedios en realidad y ahorita Sergio Sirat les puede decir exactamente cómo se calcula, pero lo que nosotros hacemos es una medición minuto a minuto y la forma en la que se declara contingencia tiene que ver con el promedio de lo que ha sucedido. En las últimas 24 horas. Así se decreta siempre. Entonces, estos máximos están completamente disponibles y así lo están marcando. Entonces, es una página que incluso la administración pasada se nos compartió. A ver, Sergio. A ver, para que no haya contradicciones, ¿no? La contingencia ambiental tiene ciertas especificaciones y eso tiene que ver con promedios de las últimas horas. Ahora se los explica adecuadamente el director general de calidad del aire. Puede ser que en algún momento haya subido, pero eso no quiere decir que se decrete contingencia porque es el promedio y eso está establecido en toda la documentación. Entonces, Sergio, si quieres comentarlo. Sí. Nada más antes de pasarle el micrófono a Sergio, en todo el mundo, donde se mide de manera continua, los valores de calidad del aire se registran segundo a segundo, minuto a minuto, hora tras hora. Pero para fines de comparación con una norma se tienen que promediar, como lo ha mencionado la doctora Sheinbaum. Hay contaminantes que se tienen que promediar en periodos de 1 hora, porque es lo que indica la norma, como otros en periodos de 24 horas, otros incluso, como era el caso del plomo, en periodos de 3 meses. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se toman esos datos, porque hay que ver a qué tiempo de promedio es el que corresponden. Los datos que se utilizan para fines de contingencia son los promedios de 24 horas, en el caso de las PM10 y de las PM2.5. Y quiero aprovechar también para hacer algunas aclaraciones porque hemos visto que hay algunas plataformas internacionales que están presentando datos que no están validados, que no corresponden a las mediciones oficiales y que a veces también pueden confundir a los ciudadanos. La información oficial se encuentra disponible en la página del CIMAT, en la Ciudad de México, y tiene que ver con eso, es el valor, el tiempo de promedio. Son las dos cosas que uno tiene que observar. Sergio, por favor. Bueno, como ya se ha comentado, se toman los datos minutales
se hace un promedio de ellos para tener el valor de 1 hora y posteriormente se hace un promedio de estas horas de las últimas 24 horas para determinar el valor del índice de calidad del aire. Y el tema de las contingencias ambientales está relacionado con el contaminante que se encuentra en un estado más alto. En este caso, PM2.5 es el problema que tenemos en estos momentos en nuestro aire. Bueno, yo solo entonces la petición de si nos hacen favor de compartirnos estos promedios, por favor. Gracias. Están en la página del sistema de monitoreo atmosférico. Y sí es importante que se conozca porque las normas son establecidas y las contingencias a partir de mediciones de salud. No es lo mismo que tengas exposición de 1 minuto a que tengas exposición de 1 hora, exposición de 24 horas. Esa es la gravedad de que no se tenga el tema de las contingencias, en particular para las 2.5. ¿no? Entonces, por eso se está trabajando en ello y ya en este momento se hizo una contingencia extraordinaria. Doctora, buenas tardes. Enrique Muñiz de Capital 21. Solo preguntarle como medidas de prevenciones y también evitando o para que se evite esta combinación de contaminantes. ¿Ya han platicado con gente de la industria, con empresarios para precisamente, sobre todo en la zona norte y oriente de la capital, que es donde más ozono se emite por este tipo de industrias? Y la otra, ¿cómo llegar a más población? Porque seguimos viendo que, bueno, pues durante las mañanas en espacios públicos, en parques, pues sigue la gente haciendo ejercicio, haciendo sus actividades, corriendo. ¿Cómo llegar a más población? Gracias. Sí, se hizo una orientación en particular en el Sope, en los viveros, en Bosque de Tlalpan, para que no hubiera así. Y sí, evidentemente la decisión de cada persona es una, pero sí es una orientación muy importante. Hacer ejercicio bajo altos niveles de contaminación pues puede provocar enfermedades respiratorias. Entonces, es una orientación y se pide a la población pues que no haga este ejercicio, ¿no? Entonces se va a buscar que haya monitores y la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana orientando a aquellos que están haciendo ejercicio. Ellos saben qué es lo que hay que hacer cuando hay contingencia, en fase 1 o en fase 2. Repetimos, esta es una contingencia extraordinaria porque no estaba establecido qué es lo que hay que hacer cuando hay altos niveles de PM2.5. Y las medidas hasta ahora van principalmente a los gobiernos para evitar ciertas actividades que provocan altos niveles de emisión de partículas. Última pregunta, Iván Sosa de Reforma. ¿De qué sirve que hayan creado este pronóstico que ahorita está diciendo que va a haber contingencia, que va a haber mala calidad del aire, muy mala calidad del aire? ¿De qué sirve pues si están actuando de manera reactiva y no preventiva, por favor? No se está actuando de manera reactiva, es decir, se está esperando a las 3 de la tarde. En este momento, tú te debes de acordar, Iván, antes había niveles de precontingencia y contingencia. Nosotros queremos regresar a una situación así. Le vamos a llamar alerta ambiental y contingencia ambiental. La alerta ambiental nos va a permitir en 100 puntos, 120, 130, poder dar información a la población para que no lleguemos a las contingencias ambientales. Por eso decimos que esto se va a dar a conocer la próxima semana, que es un nuevo modelo de contingencia ambiental. Parte del problema que tenemos ahora también es que en la contingencia ambiental solamente hay restricción a la circulación de vehículos 2, que tienen calcomanía 2, que tienen calcomanía 1, de tal manera que las actividades se restringen muy poco. Entonces, están tomando varias medidas porque finalmente nuestro objetivo es proteger la salud de la población. Entonces, sí hay pronósticos, pero en este caso estamos siendo responsables y ya a partir del nuevo programa de contingencias ambientales habrá una alerta ambiental que nos permita tomar medidas previamente. Todos en la ciudad estamos viendo esta nata en la atmósfera. ¿Cómo es que Benito Juárez está registrando buena calidad del aire? ¿No se están midiendo partículas allí? Depende de la distribución de contaminantes, depende de las propias emisiones. No es lo mismo cómo se dispersa la 2.5 que cómo se dispersa el ozono, que cómo se dispersa la PM10. Lo que sí podemos decir es que desde que llegamos se hizo una revisión del sistema de monitoreo atmosférico
En su momento, quien auditaba era la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Estamos buscando una auditoría similar para tener la certeza de lo que se está midiendo en la ciudad. Hasta ahora, por cómo ha venido administrándose la red de monitoreo atmosférico, podemos decir que las mediciones son correctas. Ciudad Neza cumple 4 días con niveles de... Estos portales internacionales están reportando, entiendo, en microgramos por decilitro, subsecretario. Niveles semejantes a los de ciudades chinas. ¿Cómo es que no se han tomado medidas adicionales para proteger a los 2 millones de habitantes de Ciudad Neza? Yo recomiendo primero revisar con mucho cuidado las mediciones que se están presentando. Los niveles de contaminación en ciudades de la India y China son muchísimo más altos que los que podemos tener en el Valle de México. Entonces creo que vale la pena, y aprovechando tu pregunta, que hagamos un comparativo de los niveles de contaminación que tenemos en ciudades mexicanas, particularmente en el Valle de México, contra los que hay en China y la India, que se salen de escala. Muchas gracias. Gracias. Y sí, muchas gracias a todos. Que estén pendientes para el comunicado de las 3 de la tarde, para que nos ayuden a... Yo quisiera hacer un último llamado nuevamente a los ciudadanos a prevenir incendios, reportar los que detecten. Podemos todos juntos evitar tener o reducir los incendios que estamos padeciendo. Muchas gracias a todos. Gracias.